Muy bien, pues buenas tardes tengan todos ustedes. Qué privilegio es estar en casa, como dijo Ernesto. Es un privilegio porque hace aproximadamente, no sé exactamente la fecha, pero hace casi 36 años que conocí a Cristo a través del ministerio del pastor Aurelio Arrache, su esposa Ivonne. Hace buen rato llegué invitado por un compañero de la escuela y conocí a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Y pues aquí me vine a sentar, no aquí, porque este lugar no se había abierto todavía, nos reuníamos en unas casas y andaban comprando, cerrando tratos, eso es lo que yo escuchaba. Y el grupo de jóvenes éramos los que cabíamos en la sala de una casa, ese era el grupo de jóvenes de esa época. Así que estuvimos muy contentos de vivir esos primeros años. Tuvimos el privilegio de crecer sirviendo a jóvenes. Después el pastor Aurelio me invita a pastorear a los jóvenes de aquí. Siendo soltero, no tenía novia ni esposa. Luego al año de ser pastor juvenil, Dios me manda la mujer más bella para mis ojos, mi esposa. Y 7 años pastoreamos jóvenes en esta congregación. Y luego estuvimos apoyando al pastor Aurelio con la mesa directiva, o pastores adjuntos o algo así, hasta que Dios nos llama a abrir una congregación con algo que Dios nos estaba inquietando, revolucionando, la cuestión de las misiones. Y así empezó Vástago Ministerios hace 8 años en la sala de la casa y ahí estamos trabajando, echándole ganas y es un privilegio estar aquí. Les manda saludos mi familia, mi esposa está ahorita en la congregación trabajando, mi hijo está en Oceanside, California, ayudando en la plantación de una nueva iglesia en el área de la alabanza, y Laurita, mi hija, se encuentra viviendo en Bélgica. Ella está estudiando los últimos semestres de su carrera en licenciado en Relaciones Internacionales, la diplomacia, está perfeccionando el francés y aprendiendo alemán, y está trabajando en una congregación. Está dando enseñanza en una congregación también sobre plantación de iglesias. Así que estamos contentos. Les manda saludos tanto Manuelito como Laurita y Laura, mi esposa, a cada uno de ustedes. También estuvimos en contacto con mi hija por el atentado en París. Nos comentaba, ella estaba en Bruselas, hospedada por una familia francesa y comentaba que había mucha tristeza, demasiada tristeza. Varias veces repitió la palabra tristeza. Entonces, pues oramos por ella, oramos por la familia francesa que la estaba hospedando en Bruselas, y también comentó que una compañera de la UABC en intercambio en París, en el distrito 10, donde fue el atentado, y uno de los atentados, estaba en un hostal y no le permitían salir, estaba como tipo toque de queda. Entonces, pues oramos también por su amiga que estaba en el distrito 10 de París, y le dijimos, hija, aprovecha, compártele de Cristo, es una gran oportunidad. Oramos también porque los cristianos de París, de Francia, se levanten a compartir el evangelio. Es un momento difícil, pero especial también para compartir el evangelio, que hay corazones preparados para sembrar la semilla. Que no nos pase algo así en Mexicali para que nos levantemos los cristianos. Que los cristianos seamos sal y luz en donde quiera que estemos y que todos los días podamos compartir de él. Pues muy agradecido con Dios por darme la oportunidad de estar de nuevo aquí en casa. Vamos a orar, que la palabra de Dios nos hable. Padre, gracias te damos, Dios, por tanta bendición. Gracias por tu palabra que es poderosa. Gracias, Dios, porque tú eres rey, porque tú gobiernas. Muchas gracias, Dios, porque qué hermoso es conocerte y qué privilegio que transformes nuestras vidas. Queremos ser, Señor, imitadores tuyos. Queremos reflejar la gloria tuya. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Rey. Amén. Muy bien, pues vamos a hablar el día de hoy de Cristo, vamos a hablar de nosotros, su iglesia, y vamos a hablar del poder de la palabra de Dios. Así que
vámonos todos a la palabra de Dios. Abra su Biblia y abra su corazón y abra sus ojos para ver y escuchar palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. El libro de Colosenses, capítulo 2, verso 6 al verso... ahí está ya el monitor. Bien, Colosenses 2, del 6 al 7, nos dice lo siguiente. Chéquenle en pantalla, por favor, fuertemente esto. Y cuando decimos la Biblia es Dios hablándote a ti, hablándome a mí como creyentes. Fíjate bien, dice Colosenses 2, del 6 al 7. Voy a leer acá porque se sale de la pantalla. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su Señor, como su dueño y Señor. Por eso deben vivir como a Él le agrada. Tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. Aquí hay varios puntos que resaltan fuertemente. Ustedes han aceptado a Jesucristo. Nosotros que hemos aceptado a Jesucristo, nos dice la palabra de Dios como dueño y Señor. Al aceptar a Jesucristo como dueño y Señor de nuestras vidas, es que le decimos a Dios, Dios, te pertenezco, Dios, tú gobierna mi vida. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Así que hemos aceptado al Señor, gracias por la pantalla, por el monitor, hemos aceptado al Señor y algo muy importante, debemos vivir como a Él le agrada. Hay una pregunta para nosotros, ¿estoy viviendo como le agrada a Dios? ¿Mi vida le agrada a Dios o me estoy agradando a mí mismo? ¿O trato de agradar a los demás pero no agrado a Dios? Son preguntas importantes para reflexionar. ¿Sabes? Debemos vivir ahora en Dios, en Cristo. El Espíritu Santo de Dios viene y mora en nosotros para que nosotros vivamos como Cristo y reflejemos al Señor Jesús. Debemos arraigarnos, ser edificados en Él, fortalecidos en la fe para poder vivir una vida cristocéntrica, vivir una vida llena del poder de Dios. Ahora, ser semejante a Cristo, ¿qué significa para nosotros como creyentes? Estamos hablando que Dios quiere que le imitemos a Él. Y Cristo dijo, imítenme a mí. Pablo dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Entonces nosotros necesitamos imitar a nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿cuál es el carácter de Dios? ¿Cuál es el carácter de Cristo? ¿Cuál es el carácter del apóstol Pablo? Algo interesante, te voy a dictar unas porciones bíblicas, no las voy a proyectar porque si no, no terminamos la prédica, nos iríamos más bien a un estudio y es una prédica, pero te voy a dictar unas porciones bíblicas para que las anotes y luego en la tarde pongas música instrumental y abras tu Biblia y con tu café o tu bebida preferida o tu tecito, pues disfrutes la palabra de Dios y veas sobre el carácter. ¿Sabes? Tenemos las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, verso 1 al 12. Tenemos también sobre el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, del verso 22 al verso 23. Viene también a mi mente 1 Corintios 13 sobre lo que es el amor. Dios es amor. Dios en nosotros nos hace manifestar el amor y tener el carácter de nuestro Señor Jesús. Esto es lo que les comento con respecto a ser imitadores del Señor Jesús. Es decir, que los demás vean a Cristo en nuestro diario vivir. En las cosas pequeñas, grandes o medianas que hagas cada día, que se note al Señor Jesucristo. La vida en la tierra, ¿sabes qué? Es difícil, no es fácil. No es fácil ser un hombre de Dios. No es fácil ser una mujer de Dios. No es fácil. Mucha gente dice, acepta a Cristo y todo es fácil. No es cierto. Acepta a Cristo y con la ayuda de Dios vas a triunfar. Es diferente, ¿no? Vas a hacer las cosas diferentes. Ahora, mucha gente ha querido comprar un evangelio que no es el de la Biblia. Toman versículos fuera de, o sea, le llamamos texto fuera del contexto, para tomar nada más lo que les interesa a ellos o a ellas y vivir ese tipo de vida.
Dios no quiere una vida egocentrista en nosotros. Dios quiere una vida desinteresada en la iglesia, en cada uno de nosotros. Una vida dadora. Hoy en día se habla mucho de estar bien, de comodidades y creo que a todos nos gusta. Pero qué bueno que podemos tener tantas bendiciones. Creo que la iglesia tiene muchas bendiciones como nunca la ha tenido antes. Antes se sufría más porque no había tanta comodidad como la tenemos hoy en día, pero podemos caer en la comodidad y no ir y ser dadores a los demás. Podemos quedarnos encerrados en la casa y no hablar del evangelio. Podemos nosotros pensar mucho en nosotros. Yo digo, si vas a ver una película al día, por ejemplo, en la casa, ahora que está lleno de sistemas para ver películas en la casa, ¿cuánto te lleva una película? Un par de horas. Y si ya tienes la adicción a ver una película por día, ¿cuánto te llevaste en la semana? ¿Cuánto en el mes y cuánto en el año? ¿Y cuánta gente le compartiste de Cristo? ¡Qué silencio! Entonces, nada más son para movernos el tapete a todos nosotros, ¿me explico? Porque todo eso que comento es porque primero me lo receto a mí mismo y empiezo a evaluar y revisar cómo ando. Es algo interesante todo esto. Se está trabajando una perspectiva a veces muy pensando en mi persona y en cómo me siento yo. Pero ¿sabes una cosa? Me olvido de que si vivo es porque a Dios le plació darme la vida. Me olvido de que si vivo, para Dios vivo, como dice la Biblia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces me olvido de los principios bíblicos y trato de copiar mucho al mundo. Trato de copiar lo de alrededor. Entonces, la vida solo existe para los propósitos de Dios. Como creyente empiezas a comprender que tienes que estar conectado con Dios para que cada día sea tu vida enfocada en Dios. Y entonces tengas esa satisfacción, ese grado de satisfacción que solamente Dios da en el hombre y la mujer que están conectados con Dios. No debemos usar a Dios para nuestro bien. Debemos más bien decirle a Dios, úsame a mí para el bien tuyo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ahora, cuando Dios te usa a ti para el bien de Él, hay una satisfacción interna que nada te lo da. Nada te va a dar la satisfacción y el gozo de saber que Dios está usando tu vida donde quiera que tú te mueves, donde quiera que tú estás. Me emociona el pensar en todo esto. Hace poco, la vida se va rápido, yo lo comento mucho. Hace poco recibí a Cristo y resulta que abro los ojos y me encuentro que estoy casado y tengo 2 hijos y los 2 son universitarios, uno saliendo y otro entrando, y digo yo, oye, pues si me acabo de convertir a Cristo, la vida se va rápido, muy rápido. Hace 36 años y es emocionante el ver cómo la vida se va de rápido. Hace poco recibí un comunicado donde me decían, vamos a reunirnos los que nos graduamos de la carrera hace 30 años. ¿Qué? ¿3 décadas que me gradué de la carrera? Parece que salí ayer, que me gradué ayer de la carrera. 30 años. Y con los que me gradué, pues ya tenía conviviendo con ellos 34 años, ¿no? O sea, los 4 años de la carrera o más. Depende qué tan inteligentes o burros fuimos. Entonces, muchos años de estar juntos en la carrera y estamos viendo cómo pasa el tiempo. Empezaron a mandar fotografías, compañeras mías de carrera, con bastón. Yo dije, ¿qué? Sale con bastón y otras con nietecitos, ¿no? Con sus nietecitos y yo, Dios mío, mi generación anda con bastón y tiene nietos. Bueno. Qué impresionante es observar eso. Bueno, llegó el día de la reunión ahí en CETIS Universidad, nos reunimos, estuvo el vicerrector hablando con nosotros, nos invitaron a un desayuno especial y ante 40 egresados,
Luego uno de los maestros pasó lista de asistencia. ¡Ay, qué interesante! Nos pasó lista de asistencia a todos los betabeles reunidos ahí. Y te emocionas, ¿okay? Es presente, dices, ¿no? Bueno, y luego me dieron el privilegio de dar unas palabras ante mis compañeros, los 40 egresados. Pues empecé a hablar con ellos de que se acuerdan y hablé de todas las cosas chuscas y bonitas que vivimos, porque yo siempre andaba tirando pari en la escuela, así que tenía mucha tela de dónde cortar para hablar con ellos. Empecé a hablar y nos reímos bastante, pero luego les dije, bueno, todos estamos buscando siempre crecer, madurar, estamos buscando siempre una vida significativa y ustedes recordarán que yo hablaba algo de Dios en esa época, porque era un joven creyente, pero hoy en día he tomado decisiones y tengo 8 años de pastorear una congregación. Ahora no solamente soy su compañero egresado de la carrera, también ahora soy su compañero que ahora pastorea una congregación. Les empecé a hablar de Dios a todos ellos y de que al final de hablarles de Dios a ellos, les dije que si me daban la oportunidad, el privilegio de orar por ellos y por sus familias. Y me dijeron que sí, y alguien dijo por ahí, ¿nos podemos tomar de las manos? Claro, tómense de las manos. Y empecé a orar por ellos, por sus familias, y cada uno representa una familia, eran 40 familias que estábamos orando. Fue un privilegio para mí volver y pisar mi universidad y regresar, cuando antes podía haber hablado cualquier cosa, ahora pude hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues más bien debemos pensar, ¿qué quiere Dios que hagamos? ¿Qué oportunidades nos va a dar Dios para que hagamos nosotros? Viene Navidad y de repente hay canciones que dicen, Navidad me gustó para que no sé qué, ¿no? Pero Navidad es para que levantes la mano en la reunión donde estés y digas, ¿me permiten unas palabras? Y hables de Jesucristo. Y hables del verdadero significado de la Navidad. Atrévete a ser quien Dios quiere que tú seas. Atrévete. Algo interesante e importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18, en la Reina Valera contemporánea nos dice la Biblia, por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo de Dios en nosotros viene y nos va transformando. ¿A qué? A la imagen de Jesucristo. Cuando una persona dice estoy lleno del Espíritu Santo, se le debe notar en que transmite de Cristo. Fíjate bien. Eso es algo muy importante. Oye, yo quiero la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué la quieres? Quiero la llenura del Espíritu Santo. Es para reflejar a Jesucristo. Es para reflejar el reino de Dios. Es para que Dios te use a ti, ahí en casa, fuera de casa, donde quiera que camines, Dios te use a ti. Me gusta la palabra transformados. La palabra transformación me emociona. Porque un creyente, hombre y mujer que tiene a Cristo como Señor y dueño de su vida, tiene transformación. No es la misma persona. No es la misma persona. Tiene transformación. Debemos nosotros cooperar con Dios. Debemos ser tocados por Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando estaba la iglesia primera reunida adorando a Dios, orando a Dios, llega el Espíritu Santo sobre los creyentes con un poder sobrenatural. ¿Para qué? No para ser usados en ellos ni en sus deleites, sino para transmitir el mensaje de Jesucristo. Cuando tú digas quiero que Dios me llene, te llena para que transmitas el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué? Porque vas a estar en la tierra un corto tiempo. Como yo dije, ayer recibí a Cristo y resulta que ayer son 36 años, casi 3 décadas y media. El tiempo pasa muy rápido, muy rápido. No podemos perder la vida.
La vida debe ser vivida de manera significativa cada día en la cual estamos aquí en la tierra. Debemos cooperar con el trabajo de Dios. El Espíritu Santo nos va guiando, nos va llenando, nos va diciendo, nos va mostrando y va liberando el poder del cielo en tu vida para hacer la voluntad de Dios. Dios aún libera su poder sobre el creyente. Dios aún se manifiesta a través de sus vidas. Muchos de nosotros pensamos que el poder de Dios solamente está en las personas que toman este micrófono y pasan aquí al frente, y ellos son los que tienen el poder de Dios. ¿Sabes una cosa? Pues Dios los ha usado con los dones para estar aquí, pero el poder de Dios viene sobre el hombre y la mujer creyente que le buscan espíritu y en verdad, y le dice: Dios mío, úsame. Y Dios te usa, y Dios te pone dones para servirle en los ministerios de la iglesia. Eso es muy importante, lo que estamos hablando. Ahora, la obediencia a Dios libera el poder de Dios, y Dios espera que des los pasos tú necesarios, como en la antigüedad veíamos que Dios le decía a Moisés: haz esto, y lo hacía, obedecía, y luego venía el milagro. A Josué igual, y así lo vemos con cada uno de los hombres y mujeres de Dios que escuchaban la voz de Dios. No cuestionaban tanto a Dios como hoy en día, sino eran obedientes a lo que Dios estaba marcando. Por lo tanto, obediencia a Dios igual a bendición. Obediencia a Dios es igual a liberar el poder del cielo aquí en la tierra a través de tu persona. Da los pasos que Dios te pide dar. Haz lo correcto. Desarrolla tu vida de fe. La fe va creciendo. La fe va desarrollándose, pero no se puede desarrollar, si yo no he crecido, no se puede desarrollar de la misma manera que he estado viviendo porque no he crecido. Quizás Dios me está hablando de caminar y dar pasos de fe. ¿De qué se trata? Me emocionan, como digo, los hombres y mujeres de Dios a través de la Biblia, como lo vemos un Josué, un Pablo, un Timoteo, una María, una Ruth, una Esther. Hombres y mujeres que le creyeron a Dios. Y fueron gente que trastornó su entorno, trastornó su generación. Hoy más que nunca necesitamos ser instrumentos de Dios. Platicaba con el pastor Hugo hace rato, disfrutando un refresco que me gusta mucho, sobre la importancia de ser creyentes que trastornan su generación, de no perder a las siguientes generaciones, de no perder a los hijos, a los nietos. Yo le decía que recuerdo hace 30 y tantos años estar en este lugar y ver algunas familias que perdieron a los hijos, perdieron a los nietos, perdieron las siguientes generaciones. Pero qué importante es el decir, como Josué lo dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa. Lucha por tu casa. Empieza ahí. La gente necesita ver familias modelo. Y una familia modelo es la que tiene a Cristo como el dueño de la familia y el que gobierna esa familia, el Señor de la familia, al estilo de Dios. Tal como dice en la Biblia, así se maneja la familia modelo de Dios. Ahora, Dios espera tu crecimiento. Dios espera tu madurez. Romanos 12:2 nos dice la Biblia, versión Reina Valera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me emociona la palabra renovación, me emociona la palabra transformación. No te conformes al mundo que te rodea. Hace poco pasó Halloween. Y la pregunta es: ¿te amoldaste tú al mundo o permitiste que Dios te usara? Hay creyentes que se amoldan al mundo. Y hay creyentes que conocen la palabra,
y saben lo que Dios les pide y le obedecen a Dios y ven transformación. El día de Halloween, ese día nosotros hicimos un evento infantil, invitamos a muchos niños para que conocieran a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Tuvimos el privilegio de tener un evento de 250 niños y hablarles sobre Dios, hablarles sobre entregar su vida a Jesucristo y también hablarles de que el enemigo engaña a los niños a través de algo llamado Halloween y las raíces del Halloween y todo esto. Entonces, hay creyentes que dicen, no, pues mejor, para no caerle mal a los vecinos, ¿qué te parece si nos disfrazamos de Halloween? Entonces, yo veo mi Biblia, dice que seamos imitadores de Cristo, y luego veo mi Biblia, dice que seamos, Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Yo me pregunto, ¿Cristo se hubiera disfrazado? ¿Pablo se hubiera disfrazado para caerles bien a los de su colonia? Son preguntas que yo me hago. No estoy juzgando ni criticando a nadie, simple y sencillamente me pongo a observar la palabra de Dios y yo quiero vivir una vida que agrade a Dios. Y Dios nos pide como creyentes ser radicales en el buen sentido de la palabra, pero para transformar a los demás, para ayudar a que los demás conozcan a Cristo. Entonces voy a hacer algo que bendiga a los demás. Por ejemplo, a lo mejor sí puedo entregar dulces, pero hablarles de Cristo, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, van a ir a tu casa, pues aprovecho el raite que le van a estar llegando y tocando, pero para hablarles de Cristo, para sembrar una semilla del cielo en el corazón de los niños. Son ejemplos. Por eso digo, viene Navidad, ¿qué vas a hacer con la Navidad? Dios te pone el tema de la Navidad. La Navidad es Jesucristo, es el nacimiento de Jesucristo. Es el amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con la Navidad? La Navidad no es abrir regalos. La Navidad es el regalo, es Jesucristo. ¿Qué vas a hacer? Qué bueno que recibimos regalos, pero el asunto de la Navidad es Jesucristo. Ahora, comento esto porque mucha gente empieza a ver, en lugar de leer la Biblia y tener tiempo de oración y tener tiempo de congregarse y escuchar la voz de sus pastores, andan abriendo el internet a ver a quién escuchan y qué les dice. Y al rato agarran algo fuera del lugar de la palabra de Dios, alguna corriente porque me gusta lo que dice aquel cuate del internet. ¿Sabes una cosa? Por eso Dios creó las congregaciones, por eso Dios puso pastores para cuidar a las personas y tengan discernimiento sobre las cosas, y los pastores son gente, deben ser gente apegada a la palabra de Dios. Es algo muy importante. Por eso para mí es un honor predicar en este lugar, porque fui formado por el pastor Aurelio Arrache, sigue siendo mi pastor 30 y tantos años, no he tenido otro pastor, no pienso tener ninguno. Yo le dije que hasta que deje de respirar, ¿no? Es mi pastor, porque creo en honrar a las autoridades, a los pastores. Y algo muy importante, a mí me ha emocionado que mi pastor ama la Biblia, conoce la palabra de Dios extraordinariamente. Me emociona eso, honrar la Biblia, honrar la palabra de Dios. Y voy a hablar de esto, la importancia de crecer. ¿Sabes una cosa? Cuando un niño nace nos da mucho gusto, pero si el niño no crece, lo llevamos rápido al pediatra. No está creciendo el niño, la niña no crece, se está quedando demasiado chapito y no crece ni un centímetro. Esto está raro. Está raro, o sea, vas con el médico y el médico dice, hay algo mal aquí en el crecimiento. Y no causa felicidad en un padre que le dicen que su hijo no está bien. No causa felicidad, causa dolor, causa tristeza. ¿Qué causará en nuestro Padre Celestial al enterarse de que el hijo, la hija, no crece, no madura, no va a lo que sigue? Sigue siendo fluctuante, sigue siendo inmaduro en las cosas de Dios y no toma las decisiones que debe tomar y no camina ni corre como debe caminar y correr. Por eso, nosotros necesitamos desear crecer en Dios. Desear, un deseo intenso. Yo quiero crecer, quiero madurar.
No quiero quedarme como siempre, como hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, 30 años. No quiero quedarme igual. Necesito decidir crecer. Para el hombre y la mujer de Dios, o sea, el cristiano, tú, tenemos que crecer y dar un fruto. Fruto abundante, fruto que huela al reino de Dios. Ahora, decidir crecer. Tomo la decisión y ahora mi agenda va a estar crecimiento de mi persona para reflejar más a nuestro Señor Jesucristo. Me voy a esforzar. ¿Qué necesito para crecer? Quizás el pastor Hugo ha dicho, hay que leer Tiempo con Dios. Y resulta que yo ni lo compro. Yo vi en la librería un altero de Tiempo con Dios del mes de noviembre. Ese Tiempo con Dios no debería estar ahí, debería estar en tu casa. Y algunos no lo han comprado, no están comiendo y luego no crecen y luego seguimos haciendo lo mismo de siempre. Es un ejemplo. Quizás todos lo tienen, pero es un ejemplo. O están pidiendo venir a una reunión de crecimiento de hombres o crecimiento de mujeres o de matrimonios y yo digo, no, es que hace viento, hace frío. No hay un esforzarme por crecer, ese es el punto, y luego persistir en crecer para seguir dando fruto, seguir dando resultado hacia afuera, hacia los demás. Ahora, crecer no es fácil. Crecer requiere sacrificio, crecer requiere determinación de tu persona para madurar y crecer. No es fácil, nada fácil. Formar una familia cristocéntrica no es fácil, pero con la ayuda de Dios todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Formar hijos en Cristo no es fácil, con todo lo que le ofrece el mundo a los hijos no es fácil, pero con la ayuda de Dios tú puedes formar a los hijos en los caminos de Dios, influir en los nietos en los caminos de Dios, puedes hacerlo. Entonces, persistir hasta morir. Persistir siempre en caminar en los caminos de Dios. Disfrutar cada día, saber que tu vida en Cristo, haciendo las cosas que Dios te pide hacer, vas a ser tú una persona con una vida significativa, con una vida que dices, valió la pena vivir. Yo le he comentado a mi esposa porque tú no sabes, de repente visito a mi papá y mi papá no crean que me dice cosas bonitas, me dice, hijo, estás en la edad de los infartos. Con eso me sale, ¿no? Y yo, gracias papá. Ok. Y luego, oye hijo, ya ves lo que le pasó a tu amigo Paco, hijo, entonces. Y yo, ok. Yo le digo a mi esposa, y le digo a mis hijos, y le digo a la congregación, si Dios me recoge hoy, quiero que sepan que me voy satisfecho. He disfrutado un matrimonio, he tratado de transmitir de Cristo a mi esposa, he disfrutado ser padre de una hija y de un hijo, y he tratado de reflejar a Cristo a sus vidas. He tratado de servir a una comunidad cristiana, he tratado de reflejar a Cristo como pastor, y he tratado de ser amigo de mis amigos y transmitir a Cristo en la amistad, porque Cristo era amigo. Entonces, todo esto es lo que tenemos que buscar tú y yo hacer cada día. Y la pregunta es, si Dios te recoge hoy, no estoy diciendo que Dios te va a recoger hoy, nada más, si Dios te recoge hoy, ¿qué vas a hacer? ¿Te encuentras satisfecho, satisfecha al día de hoy? Dices, valió la pena la vida que llevé, la herencia que estoy dejando, la siguiente generación, la estoy dejando como Dios manda, como Dios pide. Ahora, puedes decir que no, qué bueno, pero es tiempo de empezar a traer los cambios, la transformación de la cual estoy comentando y hablando. Los discípulos decidieron seguir a Jesús, no entendieron todo el alcance que tenía la decisión, al grado que te alcanzaron a ti, porque ellos decidieron seguir a Jesús. ¿Tú eres creyente?
gracias a los primeros discípulos. Ellos hicieron la chamba bien hecha. Ahora, siguen tus generaciones, siguen tus amistades, siguen los de tu colonia, los de tu fraccionamiento, siguen los de tu trabajo, siguen los de tu empresa, siguen los de tu escuela, siguen ellos. Yo fui ganado a Cristo por un compañero de escuela en la universidad. En aquel tiempo en la universidad entrábamos a los 17 años y éramos universitarios. Y Dios usó a mi amigo Tino Acosta para que conociera yo de Cristo. Entonces, eso es algo muy interesante. Ellos dijeron sí, decidieron convertirse en discípulos y después el compromiso de ellos se tornó en algo que transformó generaciones. Ahora, quiero hablar de transformados por la verdad. Transformó generaciones, transformados tú y yo por la verdad de Dios, la verdad de las Escrituras. Ser semejante a nuestro Señor Jesucristo es el resultado de una transformación en tu vida, de tomar una decisión de que Él sea Señor y dueño de tu vida, como iniciamos compartiendo la palabra hoy. Ahora, son decisiones que tomas. Cristo nos puso el modelo de dar su vida por ti, por mí y por todos. Ahora, hoy en día estamos en una generación pensando en solamente en uno, aún como creyentes. Se vende mucho esto. Pero Dios habla de ser dadores, de ser gente que transmita a los demás, que dé a los demás. Ellos van a conocer a Cristo porque tú abriste tu casa, porque tú abriste tu alacena, porque tú abriste tu auto, porque tú abriste tu cartera para ayudar a otros. Ellos van a saber de Cristo por ti, porque tú estuviste dispuesta a ser dador. Jesucristo vino a darse y dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Empieza a dar, sé transformado por la verdad. Juan 8, 31 y 32 dice la Biblia, la Reina Valera contemporánea, dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. Parte importante, habían creído en Él, habían creído en Jesucristo. Si ustedes permanecen en mi palabra, ¿en qué, perdón? En mi palabra, gracias, serán verdaderamente mis discípulos. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Conocer, permanecer en mi palabra no quiere decir que la memorices o la tengas junto a tu buró. Permanecer en la palabra es vivir la palabra de Dios, actuar la palabra de Dios. Dios dice, yo lo hago. Dios lo manda, yo obedezco. Eso es permanecer en la palabra de Dios. La Biblia no es un artículo de decoración, no es un libro histórico, es un libro que tiene a Dios hablándote a ti para transformación, de muerte a vida. Entonces, algo importante que estamos hablando aquí es, permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Es un misterio que Dios va revelando día con día. Conoces la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra, la verdad revelada por el Espíritu Santo a tu vida, y entonces, dice, los hará libres esa verdad. Serán libres esa verdad. Conoces la verdad y la verdad te libera. La verdad te transforma a ti. Es un privilegio entender, asimilar que debemos permanecer pegados a la palabra de Dios. Mucha gente no predica la Biblia, habla de la Biblia. ¿Sabes una cosa? Es un privilegio estar en esta congregación donde se honra la palabra de Dios, donde es Dios hablando a través de su palabra. Es un privilegio. Seremos verdaderamente discípulos de Dios si nosotros somos tocados por Dios. Ahora, te quiero decir algo importante, muy, muy importante. Ser cristiano es ser una persona donde le permitimos a Dios ser Señor y dueño. Ser cristiano es donde le permitimos a Dios gobernar nuestra vida.
y le decimos a Dios: Dios, ¿cuál es tu plan para mí hoy? ¿Qué plan tienes para mi vida hoy? ¿Cuál es tu plan de la semana, Dios? ¿Qué quieres que yo haga, Dios, en el plan de la semana? Entonces, Dios empieza a poner en nosotros el querer como el hacer, su perfecta voluntad. Dios lo empieza a hacer en nosotros. El querer como el hacer, su perfecta voluntad. Y luego vamos a cosechar. La cosecha viene en automático, es porque hubo siembra. Dedícate a sembrar lo correcto, lo de Dios, las semillas de Dios. Ahora, la palabra de Dios, hablando de transformados por la verdad, la palabra de Dios es viva, es poderosa. Por eso hay que expresarla, por eso hay que hablarla, por eso hay que obedecerla. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Cuando Dios habla, viene transformación. Cuando Dios habla y hay obediencia, vemos milagros. Cuando Dios habla y actuamos, se abren las aguas y pasamos en seco. Necesitamos creerle a Dios, creer en su palabra, honrarle a Él. Ser cristiano es una persona que dice: sí, Señor, tú mandas. ¿Cómo le hacemos? Ahora, permanecer en la palabra es que yo debo aceptar la autoridad de la Biblia. ¿Sabes una cosa? La Biblia es palabra de Dios, es Dios hablándote a ti para que tú le obedezcas y puedas ver la bendición de Él. Dios piensa lo bueno para tu vida. Dios sueña con las cosas grandes para tu vida como padre a un hijo, a una hija. Entonces, estamos hablando, debo aceptar la autoridad de la Biblia, debo asimilar esa verdad. Cuando yo digo asimilar la verdad, uso mucho la imaginación y estaba yo pensando asimilar. Y me acuerdo que hace años, en un viaje que tuve hace muchos años, compramos en un mercado unos pepinitos micros, pero chiquititos, micros, que estaban curtidos en no sé qué, con unas especies especiales, que no sé cuánto tiempo tenían de curtidos, pero los sacábamos del frasco, era la cosa más deliciosa. Ahora yo imagino cómo sabían los pepinitos estos antes de ser metidos a ser curtidos. Pues han de haber estado sin sabor. Pero cuando ese líquido los curtió y les dio el sabor de las especies aromáticas y todo eso que saben los de la cocina, los del arte culinario, pues había asimilado el sabor de las especies y el sabor del vinagre que tiene, no sé, pero sabía una cosa exquisita. Así me imagino al cristiano, al hombre y la mujer que creen en Cristo, como los pepinitos, metidos en esa especie aromática del cielo, en esa presencia de Dios, en ese conocimiento de la palabra, en esa obediencia, asimilando lo que Dios dice. Y de esa manera, pues en tu familia ven el reino de Dios, en tu trabajo ven el reino de Dios, en tu escuela ven el reino de Dios, allá en los negocios ven el reino de Dios, donde quiera que vayas dicen: ahí va el reino de Dios, camina un hombre de Dios, camina una mujer de Dios, camina un joven de Dios, una joven de Dios, un niño de Dios, una niña de Dios. Qué impresionante. Y luego lo asimilas, ahora practica, hazlo parte de tu vida, practica lo de Dios, vive lo de Dios. Dios dice, lo hago. Dios dice, lo hago. Al rato ya lo de Dios son hábitos naturales en tu vida. Son hábitos naturales, ya forman parte, ya lo asimilaste, ya lo vives, ya lo actúas. La Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento. ¿Qué tanto sé la Biblia? La Biblia fue dada para cambiar tu vida de muerte a vida. La Biblia fue dada para traer transformación. La Biblia fue dada para que la conozcas, pero para que la asimiles, para que penetre tu ser interior y seas lleno del Espíritu Santo de Dios y te guíe siempre a toda verdad. ¿Cómo te encuentras hoy en día?
siempre, finales de año, yo me pongo muy melancólico y empiezo a meditar mucho en la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué voy a hacer con la vida? Si Dios me presta un año más, 2 años, 5 años, 10 años, ¿qué con la existencia de uno? Ahora, tengo 3 preguntas para ti. Número 1. ¿En qué área de tu vida necesitas el poder del Espíritu Santo para reflejar a Cristo, para ser más como Cristo? ¿En qué área específica? Y empieza a pensar un área especial que digas, necesito reflejar más a Cristo. El carácter de Cristo necesita mostrarse. ¿En qué área? Ahora, otra pregunta para ti. ¿En qué área necesitas dejar de pensar muy a tu manera, como siempre, o anteriormente, y comenzar a pensar en la forma que Cristo quiere que pienses? Renovar la mente, transformar la manera de pensar. Hace rato platicábamos precisamente del pastor Hugo y su servidor, y platicábamos de la manera de pensar y hablábamos de que es muy diferente el decir soy un empresario cristiano a ser un cristiano que tiene una empresa. La importancia, el sello que debe tener la persona es primero ser cristiano, ¿no? Primero ser cristiana, independientemente a qué se dedique. Y estábamos disertando sobre eso, ¿no? Muy suave, hace rato, y me gustó mucho ese diálogo, porque mucha gente le da primer lugar a lo que hace en lugar de primer lugar a lo que es. Soy creyente y me dedico a esto. Soy creyente y me dedico a esto otro. Esa es la gran diferencia. Pero el punto otra vez, ¿en qué área necesito dejar de pensar a mi manera para pensar a la manera de Dios? Y pregunta número 3, ¿qué es lo que Dios ya me habló? Lo que Dios ya me dijo a través de su palabra, que todavía no le obedezco. ¿Qué me dijo Dios que todavía no le obedezco? Dios sigue hablando todos los días. Dios sigue hablando todos los días. Hace muchos años, muchísimos años, que pastoreaba jóvenes de aquí de Amistad, los llevé a Ensenada a predicar en los parques y empezamos algo llamado Vacaciones con Misión, un ministerio juvenil. Y yo recuerdo que fue cuando conocí una canción de Marcos Vidal y hablaba esa canción sobre Dios aún sigue hablando, ¿no? Y decía, ¿dónde están aquellos que hicieron esto? Y empezaba la canción, es impresionante, creo que se llama Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis, se la recomiendo a todos. Se me enchinó la piel cuando escuché la canción y dije claramente, Dios está hablando y hay que obedecerle. Dios está hablando y hay que obedecerle. Y me acuerdo que llevaba unos muchachos de la alabanza, les dije, enciérrense en esta habitación y hasta que saquen la canción de Marcos Vidal pueden salir de ahí. Y empezamos a ministrar con esa canción. Me acuerdo que le gustó tanto al pastor Aurelio, que andábamos en San Diego en un congreso y me dijo, Manuel, el grupo que canta la canción, tráetelo, o sea, quiero que la canten, voy a predicar en un congreso de pastores, y la cantó el grupo Buscadme y viviréis de Marcos Vidal, y tocó impresionantemente a los pastores en esa reunión. La prédica del pastor Aurelio y el mensaje de la canción, Buscadme y viviréis. ¿Sabes? Debemos buscar a Dios para vivir las cosas que Él quiere que vivamos. No podemos ser cristianos light. No se vale ser cristianos light. Cuando Dios todo lo hizo original, todo lo hizo correcto.
o somos o no somos. Me acuerdo que desde las clases de inglés nos decían, ¿no? To be o no to be o algo así. ¿Eres o no eres creyente? La única manera de saberlo es: ¿obedeces la palabra de Dios? ¿Conoces al Dios de la Biblia? ¿Tienes comunión con Dios? ¿Te llenas del Espíritu Santo para obedecerle a Dios y que se abra el cielo y te dé poder el Espíritu Santo de Dios para hacer la voluntad de Dios? ¿Sabes una cosa? Son tiempos especiales. Recordemos lo que acaba de pasar en París. Recordemos el terremoto que tuvimos en Mexicali. Recordemos que estamos en tiempos de inseguridades y lo único seguro que puede tener el ser humano es a Cristo en el corazón. La pregunta es: ¿qué tanto vas a asimilar y vas a saber al cielo ante los demás? ¿Qué les parece si oramos? ¿Oramos juntos? Padre, te damos gracias, Dios, por tu bondad, por tu presencia en nuestras vidas. Padre, queremos darte tantas gracias por darnos el privilegio de estar reunidos en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias por darnos el privilegio de congregarnos en una congregación que ama y respeta la autoridad de la Biblia. Señor, gracias por estar en una congregación donde somos llenos del Espíritu Santo para obedecerte a ti. Señor, gracias. Bendice la congregación de Amistad Familiar y bendice a los congregantes con ser tocados por ti para reflejarte a ti. Señor, queremos asimilar tu palabra, queremos ser obedientes a ella, queremos ver que los cielos, Señor, desciende bendición sobre mi vida, mi familia, para ser llamados bendición a mis alrededores. Señor, ayúdame a accionar las cosas de tu reino. Dame, Padre, sabiduría. Dame entendimiento. La gloria tuya sea manifestada. Empieza a pedirle perdón a Dios. Si Dios te ha hablado y tú no has obedecido, empieza a pedirle perdón a Dios. Padre, te pido perdón por las veces que tú me has hablado y yo no he obedecido. Por las veces que tú me has pedido compartir el evangelio a cierta persona y no lo he hecho. Por las veces que me has pedido tener una acción y no lo he hecho. Señor, que yo sea solamente deudor de amor. No permitas que tenga ningún otro tipo de deuda más que la deuda de amor ante los demás. Ayúdame a hablarles de tu reino. Ayúdame, Señor, a entender que soy deudor de llevar el amor de Jesucristo, de llevar el estandarte del cielo, de llevar la presencia de tu Espíritu Santo donde quiera que me lleves, Dios. Donde quiera que vaya, la gente diga: he aquí un hombre de Dios, he aquí una mujer de Dios, he aquí el reino de Dios se ha acercado, porque llega una persona diferente, una persona que transforma su entorno. Padre, usa mi vida. Todo esto, Padre eterno, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y escuchar palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. El libro de Colosenses, capítulo 2, verso 6 al verso... ahí está ya el monitor. Bien, Colosenses 2, del 6 al 7, nos dice lo siguiente. Chéquenle en pantalla, por favor, fuertemente esto. Y cuando decimos la Biblia es Dios hablándote a ti, hablándome a mí como creyentes. Fíjate bien, dice Colosenses 2, del 6 al 7. Voy a leer acá porque se sale de la pantalla. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su Señor, como su dueño y Señor. Por eso deben vivir como a Él le agrada. Tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. Aquí hay varios puntos que resaltan fuertemente. Ustedes han aceptado a Jesucristo. Nosotros que hemos aceptado a Jesucristo, nos dice la palabra de Dios como dueño y Señor.
Al aceptar a Jesucristo como dueño y Señor de nuestras vidas, es que le decimos a Dios: Dios, te pertenezco, Dios, tú gobierna mi vida. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Así que hemos aceptado al Señor. Gracias por la pantalla, por el monitor. Hemos aceptado al Señor, y algo muy importante: debemos vivir como a Él le agrada. Hay una pregunta para nosotros: ¿estoy viviendo como le agrada a Dios? Mi toque de queda. Entonces, pues oramos también por su amiga que estaba en el Distrito 10 de París, y le dijimos: hija, aprovecha, compártele de Cristo, es una gran oportunidad. Oramos también porque los cristianos de París, de Francia, se levanten a compartir el Evangelio. Es un momento difícil, pero especial también para compartir el Evangelio, que hay corazones preparados para sembrar la semilla. Que no nos pase algo así en Mexicali para que nos levantemos los cristianos. Que los cristianos seamos sal y luz en donde quiera que estemos, y que todos los días podamos compartir de Él. Pues muy agradecido con Dios por darme la oportunidad de estar de nuevo aquí en casa. Vamos a orar, que la palabra de Dios nos hable. Padre, gracias te damos, Dios, por tanta bendición. Gracias por tu palabra que es poderosa. Gracias, Dios, porque tú eres rey, porque tú gobiernas. Muchas gracias, Dios, porque qué hermoso es conocerte, y qué privilegio que transformes nuestras vidas. Queremos ser, Señor, imitadores tuyos. Queremos reflejar la gloria tuya. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Rey. Amén. Muy bien, pues vamos a hablar el día de hoy de Cristo. Vamos a hablar de nosotros, su iglesia, y vamos a hablar del poder de la palabra de Dios. Así que vámonos todos a la palabra de Dios. Abra su Biblia y abra su corazón y abra sus ojos para ver. Muy bien, pues buenas tardes tengan todos ustedes. Qué privilegio es estar en casa, como dijo Ernesto. Es un privilegio porque hace aproximadamente, no sé exactamente la fecha, pero hace casi 36 años que conocí a Cristo a través del ministerio del pastor Aurelio Arrache, su esposa Ivonne. Hace buen rato llegué invitado por un compañero de la escuela y conocí a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Y pues aquí me vine a sentar, no aquí, porque este lugar no se había abierto todavía. Nos reuníamos en unas casas y andaban comprando, cerrando tratos. Eso es lo que yo escuchaba. Y el grupo de jóvenes éramos los que cabíamos en la sala de una casa. Ese era el grupo de jóvenes de esa época. Así que estuvimos muy contentos de vivir esos primeros años. Tuvimos el privilegio de crecer sirviendo a jóvenes. Después el pastor Aurelio me invita a pastorear a los jóvenes de aquí. Siendo soltero, no tenía novia ni esposa. Luego, al año de ser pastor juvenil, Dios me manda la mujer más bella para mis ojos, mi esposa. Y 7 años pastoreamos jóvenes en esta congregación. Y luego estuvimos apoyando al pastor Aurelio con la mesa directiva, o pastores adjuntos o algo así, hasta que Dios nos llama a abrir una congregación con algo que Dios nos estaba inquietando, revolucionando, la cuestión de las misiones. Y así empezó Vástago Ministerios hace 8 años en la sala de la casa, y ahí estamos trabajando, echándole ganas, y es un privilegio estar aquí. Les manda saludos mi familia. Mi esposa está ahorita en la congregación trabajando. Mi hijo está en Oceanside, California, ayudando en la plantación de una nueva iglesia en el área de la alabanza. Y Laurita, mi hija, se encuentra viviendo en Bélgica. Ella está estudiando los últimos semestres de su carrera en licenciado en Relaciones Internacionales, la diplomacia. Está perfeccionando el francés y aprendiendo alemán. Y está trabajando en una congregación. Está dando enseñanza en una congregación también sobre plantación de iglesias. Así que estamos contentos. Les manda saludos tanto Manuelito como Laurita y Laura, mi esposa, a cada uno de ustedes. También estuvimos en contacto con mi hija por el atentado en París. Nos comentaba, ella estaba en Bruselas
hospedada por una familia francesa y comentaba que había mucha tristeza, demasiada tristeza. Varias veces repitió la palabra tristeza. Entonces, pues oramos por ella, oramos por la familia francesa que la estaba hospedando en Bruselas, y también comentó que una compañera de la UABC en intercambio en París, en el distrito 10, donde fue el atentado, y uno de los atentados, estaba en un hostal y no le permitían salir. Estaba como tipo, ¿vida le agrada a Dios o me estoy agradando a mí mismo? ¿O trato de agradar a los demás pero no agrado a Dios? Son preguntas importantes para reflexionar. ¿Sabes? Debemos vivir ahora en Dios, en Cristo. El Espíritu Santo de Dios viene y mora en nosotros para que nosotros vivamos como Cristo y reflejemos al Señor Jesús. Debemos arraigarnos, ser edificados en Él, fortalecidos en la fe para poder vivir una vida cristocéntrica, vivir una vida llena del poder de Dios. Ahora, ser semejante a Cristo, ¿qué significa para nosotros como creyentes? Estamos hablando que Dios quiere que le imitemos a Él. Y Cristo dijo, imítenme a mí. Pablo dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Entonces nosotros necesitamos imitar a nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿cuál es el carácter de Dios? ¿Cuál es el carácter de Cristo? ¿Cuál es el carácter del apóstol Pablo? Algo interesante, te voy a dictar unas porciones bíblicas, no las voy a proyectar porque si no, no terminamos la prédica, nos iríamos más bien a un estudio y es una prédica, pero te voy a dictar unas porciones bíblicas para que las anotes y luego en la tarde pongas música instrumental y abras tu Biblia y con tu café o tu bebida preferida, o tu tecito, pues disfrutes la palabra de Dios y veas sobre el carácter. ¿Sabes? Tenemos las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5.